Buenas tardes, voy a participar en el quinto coloquio de investigación de lenguas, literatura y educación, Congreso Académico de la Universidad Autónoma de Chiapas, del 5 al 7 de diciembre de 2024. Mi nombre es Claudia Panicelo y hoy voy a compartir el tema El juego espacio metafísico de salvación en Ready Player One. Introducción. Ready Player One es una película estadounidense de 2018 dirigida por Steven Spielberg, producida y escrita por Zach Penn y Ernest Cline, basada en la novela homónima de Cline. Sus protagonistas son los personajes Wade Owen y Samantha Eve, que terminarán con la victoria del juego que los convoca para la consecución de la victoria y quedar como dueños de ese mundo virtual. El análisis de esta obra se dividirá en las siguientes partes: los niveles de ficción en el filme, semiótica de la obra en relación con los premios y el juego, el flujo PEGMA y el juego, el espacio metafísico del juego. Acá tenemos el lugar donde viven ellos en esta ciudad de Ready Player One. Los niveles de ficción en el filme. En la película existen dos niveles de ficción. El primer nivel de ficción es la realidad distópica del plano temporal de 2045 de la ciudad de clase media baja en Columbus, Ohio, donde viven los protagonistas, Wade Owen Watts y Samantha Evely. También viven allí todos los demás jugadores que contribuyen a la victoria final de Wade. Ellos viven en unas casas y contenedores apoyados en estructuras de metal que ofician de apartamentos. El segundo nivel de ficción, donde sucede la mayor parte del filme, es dentro del juego Oasis, donde se entra por el siguiente motivo. Según el narrador en la película, dice: entra en Oasis por todo lo que se pueden hacer y se quedan por todo lo que pueden ser. Es decir, la motivación es por el hacer, no por la acción, que no pueden realizar en la vida real, puesto que la realidad es desastrosa, y permanecen dentro del juego porque dentro de él logran la esencia de su ser. Aquí entonces es el lugar distópico donde viven, la realidad primaria de ellos, la ciudad del primer nivel de ficción, donde se amontonan en una especie de esos, esas casas que no son apartamentos y viven allí como en contenedores, y él hasta baja por afuera, el protagonista, cuando comienza la película. Argumento y desarrollo en los niveles de ficción. El argumento gira en torno a la búsqueda del huevo de Pascua para ganar el juego. Wade es un estudiante huérfano que vive con su tía y en sus ratos libres se dedica a jugar el juego, que son conocidos como Gunters, de Gunter Egg. Este juego comenzó en 2027, cuando la gente empezó a sobrellevar los problemas en lugar de arreglarlos, informa el narrador de la película. El juego de Gregarious Game tiene por lugar utópico la virtualidad del metauniverso Oasis, donde se desarrolla la mayor parte del film. Wade es uno de los tantos jugadores que quiere encontrar el tesoro del juego que James Holiday, su creador, ha dejado oculta en ese ámbito. No hace falta destino, puesto que Holiday vio un futuro en ese lugar llamado Oasis, un espacio que no conoce límites salvo los de tu imaginación, desde escalar el Everest con Batman. El ganador del juego ganará $500 millones y el control total de la empresa que sustenta Oasis. Las incógnitas a desentrañar están asociadas a la cultura popular de los años 80 y la vida de su creador. Se debe llegar a encontrar 3 llaves y conseguir el trofeo del huevo de Pascua. Wade tiene su avatar Percival dentro del juego y tiene que jugar al juego Adventure de Atari y descubrir su huevo de Pascua. Aquí están en el segundo nivel de ficción, donde cada personaje tiene entonces su avatar con el que desempeña el juego. Semiótica de la obra. Antes de eso voy a decir 2 palabras más de este. Eh,
La pasividad dentro del mundo real cobra solo sentido en el accionar del juego virtual, que permite la elevación de la jerarquía del ser del ser, ya que significa el existir y tener un sentido dentro del mundo. En ese entorno negativo de la realidad distópica primaria, no tienen amigos ni tienen la seguridad que sí tienen en la realidad utópica secundaria constituida por el juego, en ese lugar que es el único que permite la interacción social. Ahí hacen amigos, en ese nivel de ficción secundaria, también un lugar peligroso que se llama Planeta Doom. H es su mejor amigo, pero no se conocen en la vida real. Es posteriormente, cuando el juego se pone complicado, que llegan a conocer. Dentro de este nivel de ficción son fundamentales las armaduras, como lo vemos acá, que se consiguen por medio de los combates a muerte. En el momento del comienzo del filme ya pasaron 5 años de la muerte de Halliday, dejando un mundo virtual que cambió la realidad de toda la gente, pero aún no han logrado resolverlo. Es significativa la consideración de la intersección de los niveles de ficción que en esta película se influyen, se interconectan hasta el punto que también busca el huevo de Pascua de Holiday, la poderosa organización IOI de Innovative Online Industries, una empresa proveedora de conexión a Oasis que quiere hacerse con el control para poder cobrar el acceso al mismo. En medio de esta lucha por el control de Oasis, ese lugar del segundo nivel de ficción, Wade será el primero en encontrar la primera de las pistas que llevan a la resolución del acertijo de Holiday. La intersección de los niveles de ficción se produce, por ejemplo, cuando, con caretas de sí mismo en la vida real, entra al despacho de Sorrento justo cuando él se estaba sacando los lentes de la realidad virtual. Entonces le preguntan como si estuvieran en primer nivel de ficción: ¿dónde está Samantha exactamente? Sorrento es engañado y piensa que está en el primer nivel de ficción cuando está en el segundo. Es de destacar la destreza de este equipo de 5 amigos que logra ser más poderoso dentro del juego que Sorrento y todo el conjunto de gente que trabajaba para él. Sorrento y sus secuaces pretenden también quedarse con Oasis, su control y el dinero del premio. El correcto desempeño en el juego, la destreza del hackeo que han realizado, los coloca en un plano a este grupo de amigos, un plano superior en cuanto al desempeño del juego entero realizado, los colocan entonces en un camino de buscar el poder. Este hecho implicaría una falta de norma en el juego, en el sentido de quebrar las estructuras sociales de poder y sus jerarquías, pues solo importa que se desempeñen de forma de tener éxito en el juego. La serie de jugadas que implican el éxito llevan a la victoria final de los jóvenes protagonistas. Semiótica de la obra en relación con los premios y el juego. El nombre de los protagonistas es Artemisa, del griego significa íntegra, intacta, nombre griego de Diana, la cazadora, esto en el segundo nivel de ficción, significado etimológico asociado al personaje por sus valores dentro del plano de ficción del juego, realidad ficcional secundaria. El protagonista del segundo nivel de ficción tiene un nombre ligado a la tradición relativa a la búsqueda de un objeto de valor. Parzival es un poema épico medieval germano, obra de Wolfgang von Hermann, data del siglo XIII y su argumento es la vida del Sir Percival, caballero de la mesa redonda y de la corte de rey Arturo. En este caso, entonces, se presenta la resignificación de los nombres dentro de la neoposmodernidad, tomando desde la antigüedad para volverle a dar un sentido dentro del juego virtual asociado también a la búsqueda de un objeto de importancia. El huevo de Pascua va a otorgar el poder de Oasis, fue su propio creador, que está muerto. Además, la idea de este premio surgió justamente a raíz de que él iba a morir. El juego y la búsqueda asociada a la festividad pascual también agrega a la película una asociación cultural de usos y costumbres con un trasfondo general de creencias cristianas. Sin embargo, según lo que nos dice el diccionario de símbolos de Sirlot, tenemos que el huevo en un gran número de sepulcros prehistóricos de Rusia y Suecia se han hallado huevos de arcillas depositados como emblemas de inmortalidad.
Y según el diccionario de la magia, el huevo desempeñó un papel importante en las concepciones del principio del mundo egipcio, porque la vida nace de él. Los amuletos en forma de huevo mediante los cuales los hombres esperaban poseer el poder del dios primordial que residía en ellos eran muy populares. Tales amuletos fueron depositados en las tumbas junto a los difuntos. Es significativa la semejanza de la idea manejada dentro de esta película, pues el que escondió el huevo que va a otorgar el poder a Oasis fue su propio creador que está muerto. ¿Tá? Por otra parte, el huevo de Pascua se lo da el propio Holiday, que de alguna manera ha incluido su participación virtual, es decir, hay una participación ahí virtual inexplicable de ese ser que está muerto, pero logra entonces traspasárselo en ese mundo virtual como si estuviera en vida. La propia figura de Holiday es interviene como personaje y le dan las manos el huevo a Parcival cuando gana. Es decir, el traspaso del poder simbolizado por ese huevo pascual. En el mismo diccionario se sostiene, el huevo de Pascua es un emblema de inmortalidad que sintetiza el espíritu de las creencias. El juego y la búsqueda asociada a la festividad pascual también agrega a la película esa asociación entonces cultural de usos y costumbres, con un trasfondo general de creencias cristianas. Acá tenemos el gigante, que es una de las representaciones simbólicas que vamos a hablar enseguida. Semiótica de la obra en relación con los premios y el juego. El sentido semiótico de las llaves. También asociado al número 3, ya que son 3 las llaves que tiene que encontrar el jugador, se refieren al contenido simbólico. Según el diccionario Sirlot, las llaves en las leyendas y cuentos folclóricos aparecen con frecuencia 3 llaves correspondientes a otras tantas cámaras secretas, las cuales están llenas de objetos preciosos. Son representaciones simbólicas de la iniciación y del saber. La primera llave de plata concierne a las revelaciones de la enseñanza psicológica, la segunda de oro a las del saber filosófico y la tercera y última del diamante confiere el poder. El encuentro de una llave expone, pues, la fase previa a la del hallazgo del tesoro difícil de encontrar. Se relaciona por similitud simbólica a las 3 llaves del filme que van otorgando un paulatino y correlativo poder a su ganador, además de constituir pasos previos al tesoro, que en este caso está representado por el dorado huevo pascual, que contiene el premio final. Es significativo, por tanto, la inclusión de claves de comprensión cultural que se han desarrollado a través de siglos, aplicadas al contexto y significado de una película de ciencia ficción con clave neoposmoderna. En este sentido, se produce la amalgama del pasado cultural simbólico, confiriéndole un significado en una realidad virtual que además es empleado a menudo en otros juegos virtuales, no solo en este juego de Oasis. Acá tenemos a Parcival ganando una de las llaves en esa realidad ficcional secundaria, y este, por supuesto, es el avatar, ¿no? Parcival. El flujo Pegma y el juego. Antes voy a decir algo del significado del gigante que mostré anteriormente aquí, ¿no? El significado del gigante que aparece en el juego con posterioridad al llamado colectivo de ayuda por parte de Parcival se puede asociar en sentido simbólico, según Sirlot, abro comillas, en el aspecto más profundo y ancestral. El mito del gigante alude a la existencia de un ser inmenso, primordial, de cuyo sacrificio surgió la creación. Cabe una significación no generalizada del gigante como personificación del hombre colectivo, de la unión hacia la fuerza y de la vida de la comunidad. Cierro comillas de Sirlot. En este sentido, aparece como representante de la comunidad del primer nivel de ficción dentro del juego del segundo nivel de ficción, puesto que dado el momento en que Parcival pide ayuda a todos los espectadores del juego, está solicitando colaboración la generalidad de la población para lograr el poder. La lucha de los pocos, que son los buenos, necesitan el juego a la colectividad, porque los otros, los competentes, los de la IO, y tienen un respaldo de muchísima gente avanzando. Y ahora sí, el Pegma
y el juego. Acá está el gigante, ¿sí? El sentido de la llave ya lo vimos. El flujo PEGMA y el juego. En esta película, la importancia del flujo PEGMA, que es el acrónimo en inglés para percepción, emoción, cognición y acción motriz, cobran un significado no solo en la relación con los sentidos del receptor del film, sino un sentido dentro de la propia película. Justamente este flujo PEGMA es lo que incide en el mejor desempeño del juego, puesto que ellos tienen una rápida incidencia en la forma de tener éxito. El flujo PEGMA es lo que incide en el mejor desempeño del juego, que debe ser desarrollado con la mayor destreza, perfección y agilidad posible para ganarlo, en cuanto a las metas y submetas dentro del proceso lúdico. Los protagonistas se manifiestan como expertos en este terreno de la rapidez en la percepción, desarrollar rápidamente una emoción al respecto, relacionarlo con el conocimiento que poseen de la situación y realizar ágilmente una acción motriz que resulte en la victoria sobre la tarea que deben realizar y pasar. Logran ir avanzando mediante la realización de pequeñas submetas que suponen pasos en el juego, luego llegan a la meta y se produce paulatinamente la victoria para llegar a la gran meta final de conseguir ganar el huevo de Pascua. Acá tenemos entonces el protagonista con justamente esos lentes y él va consiguiendo partes, digamos, los guantes, el traje que va mejorando a lo largo de la película y que le van permitiendo desempeñar mejor su juego dentro de la realidad virtual secundaria, que es el juego Oasis. El espacio metafísico del juego. La idea del juego es fundamental porque es el centro del filme. Es por ello el único espacio de vida de esta sociedad anquilosada en la pobreza y la inmovilidad socioeconómica. Es el lugar de la libertad, en cuanto a lo que pueden vivir, de tal modo que hasta se conocen primero en el juego, todos estos amigos, y posteriormente en la realidad, que forma el primer nivel de ficción de la película. El juego es ficción dentro de la ficción, puesto que plantea un espacio de liberación del ser, anclado en su clase social, y compleja realidad del hacinamiento que se contempla en la película, desde el comienzo al bajar el personaje desde su departamento, que como los demás es una especie de contenedor. Estas viviendas están apiladas una encima de otras, constituyendo una especie de barrio. El juego es el espacio metafísico de salvación, es la huida, y a la vez la elevación de sus desempeños hasta el punto de ser más importante que la vida de la primera realidad ficcional. Se llega al juego por entretenimiento y evasión, pero su trascendencia impregna la realidad primaria hasta el punto de conseguir al final el cambio de realidad económica. Este juego es una forma de vida, un sentido de libertad que los conforma y los define en cuanto seres en relación colectiva con los demás. En el juego que plantea este nivel secundario de ficción, el que juega por medio del avatar percibe las acciones, sentimientos, emociones, relaciones, alcances de metas y submetas, etc., en primera persona. Es decir, en el videojuego no es otro, sino el mismo, en otras circunstancias. Considerando a las palabras de Ortega Gasset en su famosa cita, yo soy yo y mis circunstancias, entonces al cambiar las circunstancias, cambia el yo, ya que su avatar lo manda a él, pero no es lo mismo, implicando el ser y el no ser, puesto que en tanto que puede incidir en el segundo nivel de ficción, pero a la vez no es su yo original del primer nivel de ficción. Los amigos ante el triunfo, es decir, ellos se conocen, como acabo de decir, primero en la ficción secundaria, no saben quiénes son, y luego entonces se conocen en la ficción primaria. Hay dos más en el equipo. El espacio metafísico del juego. El sistema motor y la acción están relacionados con la intencionalidad dentro del mundo real. Si esa acción se entiende que debe interferir en la realidad de la ficción o del juego virtual, entonces el individuo procederá con una acción de intencionalidad que afecta al mundo ficcional que está viviendo en la pantalla.
Por lo tanto, se desprende que al interactuar en un videojuego, no solo interviene la parte perceptiva, intelectual y cognitiva, sino también debe desarrollarse una actividad motora coherente con lo que es la dinámica del juego y realizar la acción correspondiente que sirva para llegar al objetivo. Esta acción se realiza por medio de la tecnología. Si además el juego es colectivo, la interacción entre los participantes debe ser organizada y razonada para llegar al objetivo deseado. Cada uno debe no solo percibir la realidad de la ficción del juego que está jugando, sino también debe interactuar con sus compañeros de equipo con el fin de llegar a ganar o a resolver el problema o tarea designada por la consigna del videojuego. La configuración de las diferentes necesidades deben incidir en la acción del individuo al jugar. El desafío de ganar implica la victoria contra el equipo contrario en el juego colectivo, o si el juego es individual, el ir consiguiendo pasar ciertas etapas es el motor de deseo de los personajes que se sumergen en el mundo de ficción secundaria. El espacio metafísico del juego. En su tratado del conocimiento y metafísica, Nietzsche elabora nociones en torno a la realidad que son perfectamente aplicables y válidas a la noción del juego en este segundo nivel de ficción. Suprimir el sujeto con el pensamiento sería como si nos quisiéramos representar el mundo sin sujeto. Una contradicción, representación sin representante. Quizás hay 100.000 representaciones subjetivas, sí. El valor de la existencia depende del ser que siente. Y para el hombre la existencia y el valor de la existencia son a menudo la misma cosa. La anterior cita se relaciona con la situación metafísica del ser dentro del juego. Es decir, que en este filme la esencia del ser trasciende su vida real, de la primera realidad de la ficción, para llegar a la existencia dentro del juego y el valor de sí mismo asociado a lo que vive en él mismo. Es decir, el sujeto ha logrado la trascendencia de su realidad temporal y física para cobrar significado en una realidad ficticia y su existencia cambia en relación a los logros obtenidos en esta segunda realidad. Llegan inclusive hasta experimentar el amor en ese nivel de ficción y justamente ese nivel de ficción lleva a un camino de ida y vuelta de la realidad hacia el juego y del juego hacia la realidad. Este juego les va a proporcionar no solo su pareja, sino su sentido y su ser social dentro de la vida real del primer nivel de ficción. Cuando en el final logran obtener la victoria, se cierra la escena con un beso de Wade y Samantha, que los vemos allí, la diferencia que existe además entre la perfección de cada uno de ellos como avatar y lógicamente la imperfección de ellos como humanos, lógicamente eran mucho más atractivos en la realidad ficcional secundaria. Sin embargo, ellos se gustan y pasan de la segunda nivel de ficción al primer nivel de ficción y justamente cuando logran tener la victoria, es decir, cuando dejan a Artemis y Parcival y ya no son justamente el avatar que cada uno fue, ya no están en el mundo ficticio de Oasis, sino en su realidad, entre comillas, del primer nivel de ficción, la voz en off dice que ellos como dueños del lugar van a cerrar los martes y los jueves al mundo virtual para que los jugadores tengan un espacio para vivir solo en la realidad primaria. Se cierran los hilos narrativos en la primera realidad de la ficción, ya que se sentencia, como dijo Halliday, la realidad es lo único que es real, dándole importancia a la vida tangible, humana e histórica, en contraposición a la vida de avatares dentro del juego. Acá está el equipo victorioso,
victorioso en los dos niveles de ficción. Y como conclusiones tenemos, es un film que se realiza en dos niveles de ficción, el del juego y el real. Lo significativo en la historia es la constitución del individuo en su verdadera esencia, puesto que va al juego con la motivación de ganarlo. Sin embargo, consigue todo, no solo la victoria en el juego, sino en su vida social, ya que el juego le dio amigos y hasta su pareja. El protagonista entró en el juego aislado, sin amigos, sin una vida social y pobre. A lo largo de la película, las realidades que parecen no interceder entre sí al principio, sí se potencian y se enlazan en el resultado final. Se produce un sentido metafísico del ser dentro del plano lúdico que genera su perfección, su relacionamiento social, su ganancia económica y aún el encuentro del amor. En este sentido, la película es un paradigma de la neoposmodernidad, marcada por el fuerte deseo de la disolución del caos para llegar al cosmos. La neoposmodernidad recoge los rastrojos de la posmodernidad, los une, los agrupa y los reelabora. Son las realidades de lo que vivimos hoy día, lo que busca el sentido, como en este caso, que se encontró no solo varios amigos, sino la importancia de su vida. Y por supuesto, esa victoria, también metafísica, le llevó a tener mayor cantidad de dinero y poder vivir una vida mucho mejor en esa primera realidad de ficción. Acá está todo el equipo entero, que yo les decía hoy que faltaban algunos, acá está todo el equipo entero, que logra la victoria y generosamente el ganador comparte con todo su equipo su victoria y su dinero. Bueno, muchísimas gracias y gracias a la oportunidad por compartir mis estudios. Gracias.